Mi historia empezó con un grito. No uno de esos gritos dramáticos de película, sino uno real, seco, el tipo de grito que corta una conversación como un cuchillo. Fue un viernes a las 8 de la tarde, en el parking del supermercado Día, en Getafe. Yo había salido a comprar cerveza y patatas para ver el partido del Madrid. Mientras metía la compra en el maletero, escuché. ¿Y si me acuesto con tu mujer, qué? Me quedé paralizado. No por miedo, sino por lo absurdo. Miré hacia la voz. Dos tíos, uno de ellos con el polo del gimnasio de Ana. El otro le empujaba contra un coche mientras le gritaba. Alrededor, la gente fingía que no oía nada. ¿Cómo dices? Preguntó el del polo, con una sonrisa nerviosa. Eso, que si me acuesto con tu mujer, tú ni te enteras. Porque no te enteras de nada, imbécil. Fue una pelea rápida. Un empujón, un golpe, y uno terminó en el suelo. No era mi pelea, pero me quedé helado. Porque reconocí al del polo. Se llamaba Marcos. Lo conocí en la cena de Navidad del hospital donde trabaja mi mujer. Ella me lo presentó como el gracioso del turno de noche. No dije nada. No intervine. Solo observé. Y cuando terminé de cargar la compra, conduje a casa con las manos sudadas sobre el volante. Esa noche, mientras Ana me hablaba del cambio de turnos y del nuevo protocolo en urgencias, yo no escuchaba nada. Solo veía a Marcos en el suelo y a ese otro tío gritándole en la cara. No sabía quién era el que gritaba. Pero sabía una cosa, ese grito no salía de la nada. Y ahí empezó todo. Esa noche no dormí. Ana se metió en la cama después de ducharse, se acomodó como siempre, de espaldas a mí, y al cabo de unos minutos ya respiraba con ese ritmo lento que siempre tenía cuando dormía profundamente. Yo me quedé mirando el techo, sin moverme, con la mente llena de escenas que no existían, solo posibilidades que iban tomando forma por sí solas. Marcos, el gracioso del hospital, en una pelea callejera por algo que parecía personal, por algo que mencionaba directamente a una esposa que podría ser la mía. No tenía pruebas de nada, solo una frase suelta que se me había clavado como una astilla bajo la piel, de esas que no duelen al principio pero que cada movimiento las hace insoportables. No estaba seguro de qué hacer, ni siquiera sabía si debía hacer algo. Podía haberme olvidado del asunto, fingir que no había escuchado nada, vivir como antes. Pero ya no podía. Ya había entrado la duda, y la duda no se va sola. El día siguiente fue sábado. Ana trabajaba por la tarde y se fue como si nada. Desayunamos juntos, me preguntó si quería hacer algo el domingo, me sonrió cuando se despidió en la puerta, como cualquier otro sábado. Yo asentí, le dije que sí, sin saber a qué. Tenía que hacer algo, así que conduje hasta el hospital. No entré, no pregunté por nadie, solo me quedé en el coche, aparcado frente a la entrada de personal, esperando como un idiota, como un tipo sin plan, pero con demasiadas ideas en la cabeza. A los 20 minutos lo vi. Marco salía por la puerta trasera, con una mochila en la espalda, hablando con otro enfermero. No parecía preocupado, no miraba alrededor como quien esconde algo. Parecía normal, y eso me jodió más que si hubiera salido corriendo como un ladrón. Seguí su coche con el mío. No sabía a dónde iba, pero necesitaba verlo en otro contexto. Lo seguí por 3 barrios hasta que aparcó frente a un bar pequeño, uno de esos que solo tienen 2 mesas en la terraza. Entró, y a los 5 minutos entró ella. Ana. Sin bata, sin mochila, sin cara de cansancio. Con su ropa normal, la que se pone para cenar fuera. No me vio, y yo me quedé quieto, con las manos en el volante, sin saber si bajarme o arrancar. No se abrazaron, ni se besaron, ni se tocaron. Pero no hacía falta. Él le sonrió de una manera que no había visto en mí desde hace meses.
Ella se sentó frente a él, se quitó la chaqueta, se echó el pelo hacia un lado y le dijo algo que lo hizo reír. Ahí supe que no necesitaba más pruebas. No hacía falta verla salir de un motel ni espiar mensajes. Era suficiente. No había razón profesional, ni urgencia médica, ni amistad inocente que explicara esa cita. Volví a casa antes que ella. No sabía cómo actuar, no sabía qué decir. Tenía que pensar. No quería montar un espectáculo, ni gritar como un idiota, pero tampoco podía fingir que no pasaba nada. Cuando Ana llegó, dejó las llaves en la entrada, fue al baño y luego vino al salón donde yo estaba sentado con la tele encendida sin volumen. Me preguntó qué tal mi día, si había visto el partido. Le dije que no tenía ganas. Ella se quedó mirándome unos segundos, y luego se sentó a mi lado con una expresión rara, como si esperara algo. No dije nada más. Me limité a apagar la tele y levantarme para irme a la habitación. Ella no preguntó nada. Pasó el domingo y no hablamos mucho. El lunes por la mañana, mientras tomábamos café, le pregunté directamente si estaba saliendo con alguien del trabajo. Su reacción fue tan inmediata que casi parecía que lo había ensayado. ¿Qué, estás loco?, me dijo, con una sonrisa incrédula y un tono de voz que intentaba parecer divertido, como si la sola idea fuera absurda. No respondí. Solo la miré. La sonrisa le duró 2 segundos, luego dejó la taza sobre la mesa y me preguntó de dónde sacaba eso. Le dije que había visto a Marcos, que los había visto juntos en un bar. No mentí, pero no le dije que la había seguido, ni que llevaba 2 días sin dormir. Ella se quedó en silencio, luego suspiró, y dijo que sí, que había quedado con él, pero que no era lo que yo pensaba. ¿Y qué pienso yo?, le pregunté, sin levantar la voz. Me dijo que Marcos había tenido una pelea con otro compañero, y que habían quedado fuera del hospital para hablar, y que ella fue porque quería calmar las cosas, evitar problemas en el trabajo. Lo dijo como si fuera una supervisora preocupada, no como alguien que estaba encubriendo algo. Pero la manera en que evitaba mi mirada, la forma en que sus dedos jugaban con la servilleta de la mesa, me confirmaban que no era una versión completa de la historia. ¿Y por qué no me dijiste nada?, le pregunté. No respondió. Se levantó, recogió su bolso, y dijo que no quería discutir. Salió por la puerta sin mirar atrás. Yo me quedé en la cocina, solo, con la taza de café fría entre las manos, sabiendo que esa salida no era el final de una discusión, sino el principio de una guerra. El martes no volví del trabajo directamente a casa. Me pasé por el bar donde los vi, sin saber muy bien por qué, quizás para confirmar que no me lo había imaginado, o simplemente porque necesitaba sentir el lugar de nuevo, como si ese sitio tuviera la culpa de algo. Me senté en la misma mesa que ellos habían ocupado, pedí una caña y me quedé allí 1 hora mirando la puerta, como si esperara verla entrar de nuevo. Nadie conocido apareció, y después de pagar, volví a casa con una sensación pesada en el pecho, algo que no me dejaba pensar con claridad pero que tampoco me soltaba. Ana ya estaba en casa, en el salón, con el portátil encima de las piernas y una serie de fondo que parecía no estar viendo realmente. La saludé con un simple hola desde la entrada, dejé las llaves en el mueble y fui directamente a la cocina a servirme un vaso de vino. No tenía hambre. Ella tampoco dijo nada más. A las 10, apagué la tele sin preguntar si ella estaba viendo algo y le dije que necesitábamos hablar. Me miró en silencio unos segundos, cerró el portátil y me siguió hasta la cocina. Me senté en una de las sillas y ella se quedó de pie, como si ya supiera que nada bueno iba a salir de esa conversación. Le pregunté si me estaba engañando con Marcos. No usé eufemismos, ni rodeos. La miré a los ojos y se lo pregunté de frente. Al principio se rió, una risa seca, tensa, casi automática, como una defensa. Luego me preguntó si de verdad pensaba eso de ella.
Le dije que no era una cuestión de lo que pensaba, sino de lo que necesitaba saber, que si tenía un mínimo de respeto por mí, me lo dijera ahora y sin rodeos. Entonces hizo una pausa larga, bajó la mirada y dijo que no me había engañado con él. Pero no lo dijo con fuerza, no lo dijo con rabia ni con indignación, lo dijo como quien dice algo que ya no cree ni ella misma. Volví a preguntarle si había pasado algo entre ellos, si había algún tipo de relación que no me hubiera contado. Me dijo que sí, que habían hablado, que a veces quedaban fuera del trabajo, que él estaba pasando por un mal momento y que ella solo le escuchaba. Le dije que eso no es lo que se hace cuando uno está casado, que si necesitaba tanto hablar con otro hombre en secreto, entonces algo muy jodido pasaba entre nosotros. Fue entonces cuando ella explotó. Me acusó de ser controlador, de estar paranoico, de no confiar en ella nunca. Me echó en cara que yo no mostraba interés por su trabajo, que todo giraba alrededor de mis horarios, de mis rutinas, de mis manías. Me quedé callado un momento, no porque tuviera razón, sino porque no me esperaba ese giro. Le pregunté qué tenía que ver eso con quedar a escondidas con un compañero del hospital. Me dijo que ella no había hecho nada malo, que necesitaba sentirse escuchada, que últimamente yo solo existía físicamente, que ya no hablábamos de nada más allá de lo doméstico, que ella se sentía invisible. Yo le respondí que si se sentía invisible, podía haber hablado conmigo, no con un tipo que llevaba meses mirándola como si quisiera desvestirla con los ojos en cada pasillo del hospital. Me gritó que yo no tenía ni idea de lo que pasaba allí dentro, que Marcos no era lo que yo pensaba, que él le hacía preguntas, que se interesaba, que le hacía sentir viva. Le respondí que era curioso que justo eso que yo ya no le daba, lo hubiera encontrado en alguien con quien casualmente pasaba cada turno de noche. Empezó a llorar. No le grité, no me levanté, no rompí nada. Solo la miré llorar como si fuera otra persona, como si no conociera a la mujer que tenía delante. Le pregunté si se había acostado con él. Me dijo que no. Le pregunté si quería hacerlo. No contestó. Me levanté, dejé el vaso en la pila y le dije que si ella no sabía lo que quería, yo sí sabía lo que no quería, estar casado con alguien que prefería mentirme que enfrentar la mierda de frente. Me dijo que no era una traición, que no lo entendía, que necesitaba espacio. Le dije que no, que esto no era una discusión de pareja por las tareas del hogar, que esto era otra cosa, que se había cruzado una línea, y que yo no estaba dispuesto a vivir en una casa con una persona que me trataba como un mueble. Ella se fue al dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé en el salón hasta las 3 de la madrugada, sin saber si irme o quedarme, con la cabeza llena de ruido, con el cuerpo cansado y la garganta seca. Cuando por fin fui a la habitación, ella ya dormía, o fingía dormir. Me metí en la cama sin hacer ruido y me quedé despierto toda la noche, esperando que algo en mí se rompiera de una vez, pero no. Solo estaba vacío. La mañana siguiente, Ana se levantó antes que yo y dejó el café servido en la mesa como si nada hubiera pasado, como si no hubiésemos tenido una conversación donde la confianza quedó hecha polvo. Ni siquiera me miró cuando salió por la puerta, solo dijo un hasta luego flojo, sin tono, sin intención. Me quedé sentado en la cocina un rato largo mirando la taza, pensando en todas las formas en que uno puede traicionar sin tocar a otra persona. A las 9 llamé al trabajo y pedí un par de días libres. No me molesté en justificarlo. Sabía que no iba a poder concentrarme en nada si no hacía algo con todo lo que llevaba dentro. Empecé por lo más básico, revisar su rutina, sus movimientos, sus salidas. No tenía intención de seguirla a escondidas, no buscaba montarme una película de detective, pero si necesitaba saber con certeza en qué punto estaba parado, no quería más versiones a medias ni explicaciones disfrazadas. Llamé a Rubén, un conocido que trabaja como administrativo en el hospital. No es mi amigo, pero nos tomamos una cerveza de vez en cuando y alguna vez le ayudé a configurar su Wi-Fi.
Le pregunté si Marco seguía en el turno de noche y si últimamente Ana había cambiado de horario. Me dijo que no, que seguía igual, que incluso habían salido los tres a tomar algo un par de veces con otros compañeros. Fingí interés, le pregunté dónde habían ido, qué día, a qué hora. Tomé nota de todo, y al colgar, ya tenía lo que necesitaba. Esa misma tarde fui al bar donde Rubén dijo que habían estado. Había cámaras. Le pedí al encargado ver las grabaciones de una fecha específica, le inventé una historia de un coche rayado y una denuncia en trámite. Tardó, pero accedió. En la pantalla vi a Ana y Marco sentados muy juntos, riendo, compartiendo tapas, con una cercanía que iba mucho más allá del compañerismo laboral. En un momento, ella le tocó la mano mientras hablaba. No hubo besos ni caricias exageradas, pero la confianza era evidente. No necesitaba más. No era la clase de prueba que se lleva a un juzgado, pero para mí era suficiente. Era la confirmación de que todo lo que me había negado tenía una base real. Esa noche no cené con ella. Me fui a dormir temprano y cerré la puerta con llave. Al día siguiente, mientras ella se duchaba, tomé su portátil y lo revisé. No tenía contraseñas. Entré a su correo, a sus carpetas, a todo. Había correos de trabajo, citas con pacientes, informes. Nada comprometedor. Pero encontré una carpeta oculta en el escritorio con el nombre Curso Formación Nocturna. Adentro había fotos de cenas, capturas de mensajes, selfies que claramente no eran para mí. En una de ellas, Ana le mandaba a Marcos una imagen con un "te gusta así" o con el pelo suelto. No pude más. Cerré todo, lo dejé como estaba, y supe que ya no podía quedarme callado ni un minuto más. Esa tarde, cuando llegó del trabajo, le dije que necesitaba hablar con ella y que no me interrumpiera. Me senté frente a ella con el portátil abierto y la carpeta lista para mostrar. Le dije que sabía todo, que había visto las fotos, los mensajes, los encuentros. Ella no dijo nada. Solo se quedó sentada, con la mirada fija en la pantalla, como si eso fuera a devolverle el control. Le pregunté si había pensado en mí cuando se reía con él, cuando le preguntaba si le gustaba su peinado, cuando quedaban a escondidas como si fueran adolescentes sin compromiso. No respondió. Le dije que lo peor no era el engaño físico, sino la mentira sostenida, la cara de víctima que había puesto cuando le pregunté si había algo más con ese tipo. Entonces intentó hablar, balbuceó algo sobre sentirse sola, sobre haberme advertido de que las cosas no iban bien, de que yo ya no era el mismo. Le dije que eso no justificaba una relación paralela, que si de verdad quería terminar lo nuestro, podía haberlo dicho de frente y ya. Ahí fue cuando lo decidí. No iba a rogarle que me explicara nada más. No iba a quedarme esperando que tuviera la decencia de asumir su parte. Iba a tomar el control, no para castigarla con gritos ni insultos, sino con hechos. Le pedí que se fuera esa noche a dormir a casa de su hermana, que necesitaba tiempo sin verla para organizar mis ideas. Me dijo que no era justo, que esa era su casa también. Le dije que tenía razón, pero que en este momento, era yo quien había sido traicionado, y que no me parecía justo dormir bajo el mismo techo con alguien que me había mentido en la cara más de una vez. Ella recogió un par de cosas, se metió en el baño, y se fue sin decir adiós. Esa misma noche empecé a hacer las llamadas. Hablé con un abogado, le conté la situación, le pedí que revisara cómo podía protegerme legalmente si decidía separarme. Le conté que no había pruebas físicas de infidelidad, pero que existían fotos, mensajes y una relación emocional clara. Me dijo que con eso bastaba para argumentar abandono emocional. También llamé a su jefe, a quien conocía por algunas cenas de empresa. Le conté que Ana había estado faltando al protocolo interno de relaciones entre empleados. No me interesaba arruinarle la carrera, pero quería que sintiera lo que era vivir bajo sospecha.
Lo que vino después no fue bonito, pero fue necesario. Ana volvió el miércoles por la tarde. Entró sin tocar el timbre, con la cara seria, el bolso colgando flojo del hombro y una expresión que no supe si era de cansancio o derrota. Yo estaba en la cocina, sentado con un café frío y el portátil abierto, repasando cuentas, mirando la lista de cosas que tenía que resolver si todo esto se iba definitivamente al carajo. No le dije nada al verla entrar. Ella tampoco habló al principio, se quedó de pie unos segundos, como si no supiera si avanzar o salir de nuevo. Al final se sentó frente a mí, con los codos apoyados en la mesa y las manos cruzadas, y dijo que necesitábamos hablar en serio. Asentí con la cabeza y le dije que hablara a ella primero, que yo ya sabía todo, que ya había visto lo suficiente, que si de verdad le quedaba algo de respeto por mí, me dijera lo que tenía que decir sin rodeos. Me miró durante unos segundos que se me hicieron eternos, y luego empezó a hablar con una voz tranquila, sin levantar el tono pero tampoco ocultando nada. Dijo que sí, que llevaba tiempo sintiéndose vacía, que durante los últimos meses cada vez que llegaba a casa sentía que no era bienvenida, que yo estaba en mi mundo y ella en el suyo, que las conversaciones se habían vuelto prácticas, que no recordaba la última vez que habíamos hablado de algo importante sin discutir. Le dije que todo eso era cierto, pero que cuando uno siente que se está alejando, tiene dos opciones, hablar o largarse. Ella eligió una tercera, esconderse en otra persona. Me respondió que no buscó eso, que se dio cuenta tarde, que no fue algo planeado, que con Marcos empezó como una amistad, que fue con él con quien pudo desahogarse cuando yo ya no estaba disponible para escucharla. Le dije que eso no justificaba lo que hizo, que podía haberme dicho la verdad en cualquier momento, que la parte más jodida no era su desahogo con otro, sino que me lo ocultó mientras dormía conmigo cada noche. Me respondió que no quería hacerme daño, que tenía miedo de que si lo decía en voz alta, entonces el matrimonio se rompiera del todo. Me reí sin ganas, le dije que el matrimonio se había roto en el momento en que eligió compartir su vida íntima con otra persona en lugar de enfrentar lo que pasaba entre nosotros. Me miró sin responder, con los ojos húmedos, como si ya no tuviera energía para defenderse. Me preguntó qué iba a hacer ahora, si pensaba dejarla, si ya tenía todo decidido. Le dije que no iba a decidir nada mientras estuviera alterado, que quería escucharla completamente, pero que también necesitaba decirle lo que sentía sin que me interrumpiera. Me tomé un segundo para ordenar las ideas, para no dejar que la rabia me manejara. Le dije que me sentía humillado, que me dolía más su silencio que cualquier otra cosa, que cada vez que hablaba con ella los últimos meses me sentía más solo, pero que igual había seguido aquí, cumpliendo, compartiendo, confiando. Le dije que cuando uno decide compartir la vida con alguien, no puede apagar el interruptor cuando las cosas se ponen difíciles, que yo también he tenido dudas, que también me he sentido invisible, pero nunca pensé en buscar fuera lo que faltaba dentro. Ella bajó la mirada, se frotó las manos y dijo que lo entendía. Le pregunté si estaba enamorada de Marcos. Dijo que no. Le pregunté si quería seguir casada conmigo. Tardó en responder. Luego dijo que no lo sabía. Eso fue suficiente para mí. Le dije que no quería obligarla a quedarse donde no estaba segura, que no pensaba construir una vida con alguien que no tenía claro si me quería. Le pregunté si quería una separación. Me miró con miedo, como si esa palabra fuera más pesada que todo lo que habíamos dicho antes, y al final respondió que sí, que creía que era lo mejor. Asentí. Le dije que íbamos a hacerlo bien, que no quería venganza, que no pensaba arrastrarnos por el barro, pero que necesitaba salir de esto con dignidad. Le dije que ya había hablado con un abogado, que podíamos dividir las cosas sin peleas, que no tenía intención de quedarme con nada que no me correspondiera. Me dijo que estaba de acuerdo, que no quería convertirlo en una guerra, que aceptaría lo que fuera justo. Nos quedamos en silencio unos minutos. No había nada más que decir. Le pregunté si iba a quedarse esa noche.
Me dijo que no, que prefería irse a casa de su hermana. Le pregunté si tenía algo más que recoger. Dijo que solo un par de cosas. Se levantó, fue al dormitorio, metió algunas cosas en una mochila y salió sin decir adiós. Cerró la puerta despacio, como si no quisiera hacer ruido. Me quedé en la cocina, otra vez solo, con la taza fría entre las manos y la certeza de que todo lo que habíamos sido había terminado. No lloré, no grité, no tiré nada. Solo me quedé ahí, intentando entender en qué momento dejamos de ser nosotros. Pasaron los días y cada uno fue más silencioso que el anterior. Ana no volvió a la casa, no me llamó, no me escribió, solo recibí un correo 2 días después donde me decía que su abogado me contactaría para organizar los términos de la separación. Era un mensaje corto, formal, sin emoción, sin una sola palabra que hiciera referencia a lo vivido juntos, sin una disculpa, sin un intento de cerrar las cosas con respeto. Contesté con otro correo igual de breve, donde confirmé que mi abogado ya estaba al tanto. No le puse ni un saludo. A partir de ahí, todo fue trámite. Papeles, llamadas, firmas. En menos de una semana, la parte emocional se había evaporado y quedaban solo cosas por dividir. El coche se lo dejé sin discutir, el sofá se lo llevó su hermana en una furgoneta, los platos, las fotos, los libros, cada objeto tenía una historia que ya no valía nada. Me quedé con lo mínimo, lo justo, lo necesario para no tener que verla más de lo necesario. Una noche, después de cerrar el último documento con el abogado, me senté en la cocina con una cerveza y repasé en la cabeza todo lo que había pasado. No por nostalgia, ni por masoquismo, sino porque necesitaba entender si todo eso había sido real o si me lo había inventado. No encontré ninguna conclusión clara. Solo sabía que había estado casado con una mujer que decidió no hablar cuando tenía que hablar, que prefirió esconder su insatisfacción en vez de enfrentarla, que eligió compartir su tiempo y su energía con alguien más antes de preguntarse si valía la pena arreglar lo nuestro. Y yo, por mi parte, había sido el tipo que se tragó las señales, que pensó que todo estaba bajo control, que creyó que la rutina era algo que se corregía con unas vacaciones o con una cena improvisada. Habíamos sido 2 personas viviendo en paralelo, esperando que el otro diera el primer paso, hasta que uno se cansó y saltó por su cuenta. Lo más difícil no fue perderla. Lo más difícil fue darme cuenta de que durante meses estuve durmiendo con alguien que ya no estaba emocionalmente presente, que vivía conmigo pero pensaba en otra cosa, que se reía con otro, que planeaba salidas a escondidas mientras me preguntaba si quería pizza o empanadas para cenar. Eso fue lo que me hizo más daño. No la traición como evento aislado, sino la normalidad con la que siguió actuando mientras ya no era parte de este matrimonio. Esa doble vida sin culpa aparente, esa frialdad para negar lo evidente, esa capacidad de besarme y mentirme en la misma hora. Después de firmar los papeles, pasé una semana en silencio. No salí con amigos, no hablé con nadie que no fuera necesario, no hice ningún cambio grande en casa. Me levantaba, trabajaba, comía algo rápido, dormía poco. No por tristeza, sino porque necesitaba resetear la cabeza, descomprimir todo lo que se había acumulado. Una noche, mi hermano me llamó y me preguntó si quería ir a su casa a ver el partido. Le dije que no. Me dijo que lo sabía, que no iba a insistir, pero que cuando tuviera ganas, que no fuera un imbécil y llamara. Me hizo reír, por primera vez en días. Le agradecí, colgué, y sentí por primera vez que algo se había movido dentro de mí, algo pequeño pero distinto. Al día siguiente, llamé a un cerrajero y cambié la cerradura. No por miedo, sino porque necesitaba que ese gesto marcara el cierre de etapa. Unos días después, Ana vino a buscar unas cajas que había dejado. Me escribió para avisar la hora, y le contesté con un ok. Cuando llegó, toqué el timbre desde adentro y le abrí sin salir a recibirla. Entró,
agarró sus cosas en silencio, y cuando estaba por salir me pidió hablar un minuto. Le dije que sí. Se paró en la puerta, con el bolso colgado como siempre, y me dijo que no esperaba que las cosas terminaran así. Le respondí que nadie las espera, pero que todos elegimos cómo llegamos a ese final. Me dijo que lamentaba no haber sido honesta desde el principio. Le respondí que no servía de mucho ahora, pero que agradecía que al menos lo admitiera. Me preguntó si algún día podríamos hablarnos con normalidad, si podríamos ser al menos personas civilizadas. Le dije que tal vez con el tiempo, pero que ahora no me interesaba. Se quedó quieta un momento, asintió con la cabeza y se fue. Esa fue la última vez que la vi. No sentí alivio inmediato, ni tristeza profunda, solo una especie de vacío que necesitaba ser llenado con cosas que no tuvieran que ver con ella. Empecé a salir más, a visitar amigos que no veía desde hacía meses, a caminar por la ciudad como si fuera nueva. No era felicidad, pero sí era otra cosa, estabilidad. Me había costado caro, pero había recuperado algo de mí que había perdido sin darme cuenta. No me sentía mejor por haberla dejado, ni creía que ahora la vida me debía algo. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo cosas sin que nadie me mintiera, sin que tuviera que adivinar intenciones, sin que me doliera llegar a casa. Ahora, cuando alguien me pregunta por ella, digo que estamos separados, sin entrar en detalles. No me interesa contar esta historia como una tragedia ni como una venganza. Es una historia de decisiones malas, de silencios acumulados y de finales necesarios. Aprendí que confiar no es garantía de nada, pero también que perder no siempre significa que has fallado. A veces es simplemente el momento de empezar otra cosa. Y eso es lo que estoy haciendo. Sin prisa, sin máscaras, sin ella.